Les hablaré sobre el tema funciones geométricas. Funciones de un triángulo geométrico en un plano cartesiano. Pues el triángulo es una rama de matemática cuyo significa de elementos medios de los triángulos. Como rama de matemáticas se realiza estudios realizados en dados ángulos de un triángulo equilátero, como en una figura geométrica, y se aplica para desarrollar en este fin de sistema funciones como campos más diferentes. Es una parte muy importante en las matemáticas. Tiene funciones diferentes a través de que nos ayudan a mejorar más nuestra capacitación en nuestra vida cotidiana. Pues sería un triángulo rectángulo, como el grafitear perímetros sin sentido en los catetos, en los dados A y B, y la hipotenusa de los dados mayores opuesto en un ángulo recto. Ángulo B sirve como la función y es igual a cos x es positivo en las demás igual a 0 menos ping entre 2. Ping entre 2 menos 2 es igual a ping entre 2. Es negativo en las interiores, como el ping entre 2 igual a 3 ping igual a 2 ping. Es un ángulo en los puntos que es x igual a 2, x igual a 3. Pues eso nos quiere decir que son funciones de plano cartesiano que podemos utilizar más sobre las matemáticas y cómo trazar un ángulo en un plano cartesiano. ¿Qué es un plano cartesiano? El trabajo como funciones triángulos geométricos. Las observaciones partir en realizar entre los lados de un triángulo equilátero. Pero ¿te has preguntado cómo se ha puesto dicha función en un plano cartesiano? Ya que está en una función, se puede permitir en un plano cartesiano medida en una gráfica y en todos los valores corresponsivamente se observa en realizar en los lados de un triángulo rectángulo, formando una gráfica para obtener los valores en una función en un plano. Es importante que aprendamos a calcular la distancia que existe en un origen, en un punto, en un plano, recordando el plano cartesiano. En el plano cartesiano es el sistema de una coordenada rectangular, a lo cual está formado por dos rectas iguales entre sí, recta o una recta. En el plano cartesiano es un sistema a la cual está formado por dos rectas, vertical y horizontal, en el eje X de las bases, vertical en la eje Y ordenadas. Los ejes de un punto se llaman original en un plano cuadrado, ubicando el punto en un plano en básico en la distancia horizontal. Como les digo, ubicando un punto horizontal, ordenar la distancia vertical
en un origen de un punto, las coordenadas de un punto de exponente a una coma. Pues en eso nos está queriendo decir que hay que aprender a trazar las medidas bien en un plano cartesiano. Antes de obtener los valores de una función triángulo en un plano, es importante que aprenda a calcular la distancia que existe en origen a cualquier punto de un plano en un ángulo normal, así por su misma distancia de una coordenada. Eligiendo un lado inicio en una eje positiva en la X. Pues aquí les voy a mostrar cómo trazar un cuadro, o sea, un plano cartesiano, para saber cómo lo podemos trazar en un ángulo. Ángulo de referencia es un ángulo más pequeño que forma con una eje de las XT. Puede ser medio en un sentido en el mismo lado, iniciando en esto sobre el lado positivo de una eje de las X en un sentido en una eje en los lados inicia a través sobre el lado negativo de la eje de la X. Pues ahorita les voy a mostrar, voy a trazar un plano cartesiano. Podemos utilizar una libreta, una regla o colores para que se vea muy bien. Yo voy a utilizar azul, morado, rojo y verde para diferenciar las medidas que les voy a mostrar. El verde es para que vemos aquí si nos pide 3 entre 2. El rojo lo podemos poner entre 1, que es positivo y negativo, 1 entre 3. El azul los va a servir también. Ustedes pueden utilizar cualquier otro color para que se vea muy bien el plano cartesiano. Yo les voy a mostrar cómo quedó lo mío. En este pues es un plano cartesiano que nos pide 2 con el color verde, 2 entre 3, y que las medidas son diferentes, que comienza 0,0 entre paréntesis. El color rojo pues es la distancia de aquí, 3 menos 3 es igual a 1, y el azul que queda entre 1.5, que lo escribimos aquí, entre 2.5. Así nos quedó nuestro plano cartesiano, con diferentes colores para que se defina bien. Así pueden realizar cualquier otro tipo de plano cartesiano utilizando las fórmulas que nos pide. Cn es ordenado en la distancia I entre R. Coseno es igual a 0 básico entre distancia XR. Tangente es igual a ordenar básico X es igual a Y. En un plano cartesiano está formado por dos rectas o números con horizontales y otras verticales entre otros puntos. Como les mencioné, les elaboré un plano cartesiano donde se ubican las medidas diferentes que tiene en un plano cartesiano. Nos pueden dar medidas diferentes, nosotros tenemos que aprender a trazar en un plano cartesiano. Esas son las medidas que nos dan, y como es una función de
triángulo en un plano cartesiano.